Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos. Apenas el pasado 7 de septiembre, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de 10 votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir en la materia, sin enfrentar consecuencias penales, invalidando los artículos 196 y 198 del Código Penal de Coahuila, como lo especificó en el punto de acuerdo correspondiente. Quiero decirles que después de esta extraordinaria decisión de la Suprema Corte de Justicia, también tuvieron a bien decidir que la Constitución de Sinaloa, que marca el derecho a la vida desde la concepción, también fue echada para abajo, la votaron en contra y obliga, por supuesto, a las autoridades, a impartidores de justicia y a los congresos locales a armonizar sus leyes y, por supuesto, a tomar en cuenta esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero también en días pasados tuvimos la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre una reforma que se había realizado a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia. La determinación de la Corte fue regresar esta propuesta al Senado de la República para que fuera el Senado y el Congreso Federal quien regulara esta situación, reformulara este Código Penal y la Ley General de Salud, y por ello el día de hoy la senadora Patricia Mercado, su servidora, la senadora Claudia Ruiz Massieu y varios senadoras y senadores que se irán sumando a nuestra iniciativa, y el senador Mancera, presentaremos una iniciativa precisamente para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud. Voy a decir a grandes rasgos lo que estamos presentando. Primero, estamos adicionando un nuevo capítulo en materia de salud reproductiva, en el que se reconoce en la ley el derecho a decidir de las mujeres embarazadas o personas gestantes al comienzo del proceso de gestación entre continuar o interrumpir su embarazo. 2. Se reforma la denominación y los diferentes artículos del vigente capítulo destinado a la atención materno-infantil para que ahora se llame, como lo propusimos en otra iniciativa, atención a la salud materna, perinatal, neonatal e infantil. El objetivo es que en este capítulo se proteja a las mujeres y a las personas gestantes que decidieron continuar con su embarazo. También estamos adicionando un capítulo denominado Servicios de Aborto Seguro y se adiciona un nuevo capítulo denominado Objeción de Conciencia dentro del título cuarto de la Ley General de Salud referida a recursos humanos para los servicios de salud, donde deberían ir esas disposiciones, puesto que contemplan excepciones únicamente para el personal sanitario, es decir, personal médico y enfermería, a título individual, así como la obligación para el sistema de salud de contar con personal no objetor en todo momento. Se propone la derogación del artículo 10 bis, que fue establecido como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, para evitar cualquier tipo de confusión que pudiese presentarse. Y es pertinente señalar que para la elaboración de la propuesta de reforma se retomaron varias de las propuestas que anteriormente han sido presentadas por diversas senadoras. Y en relación al Código Penal Federal, se propone la derogación completa de los delitos de aborto autoprocurado y aborto consentido. Es decir, proponemos la eliminación de cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilie a abortar con su consentimiento.
solamente subsistirá en el Código Penal el delito de aborto no consentido o forzado, e incluso proponemos una nueva denominación del capítulo para que así quede precisado. Nunca más una mujer o una niña obligada a ser madre o muerta por abortar. Muchas gracias. Este 28 de septiembre es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Este fue declarado en 1990 en el Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Argentina, donde estuvimos aquí la senadora Malú Mitchell y una servidora. Estos últimos 31 años de lucha a nivel latinoamericano nos han traído a este momento por la fuerza de la marea verde y por una mayor presencia de mujeres en los diferentes poderes y espacios de toma de decisión. En este contexto llegamos a las recientes resoluciones de la Corte, que están precedidas por un buen número de resoluciones en el mismo sentido, paulatinamente en los últimos años. Hoy es momento de hacer compromisos desde el Senado, y aquí vemos senadoras y senadores de las diferentes bancadas, grupos parlamentarios, que trabajaremos en este sentido. La Suprema Corte hizo su resolución y ahora nos toca al Congreso, y es el momento, es el contexto en el que podemos construir un gran acuerdo a favor del respeto a la libre decisión de las mujeres en el Senado de la República. Muchas veces nos preguntaron, ¿por qué no presentábamos una iniciativa para garantizar el derecho a decidir? Ya algunas legisladoras con la senadora Malú Mitchell presentaron una iniciativa para aborto seguro en casos de violación, de aborto legal. En este momento, que pronto se dictaminará, en este momento tenemos que avanzar en una iniciativa o varias iniciativas para que en la Ley General de Salud y en el Código Penal quede claro que no se puede criminalizar la decisión de la interrupción del embarazo por mujeres o personas gestantes. No era el momento. Decíamos que queríamos, por supuesto, quienes estamos aquí, despenalizar el aborto, que no se criminalizara digamos, como un tema de justicia, porque eran las mujeres pobres las que vivían esta criminalización, pero no era el momento. El momento es ahora. El momento es ahora para construir desde el Congreso este gran acuerdo. En la propuesta de iniciativa que socializaremos en estos días para que sea presentada por el mayor número de senadoras y senadores y además construir este acuerdo, proponemos que entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud sea, en primer lugar, reducir el índice de embarazos no deseados, es decir, todo el tema de prevención, sobre todo para los adolescentes, que hemos dicho, CONAPO nos ha dicho, hay 1,000 criaturas que nacen todos los días cuyas madres son adolescentes y niñas menores de 19 años. También en la definición de salud reproductiva en la Ley General de Salud, proponemos que la decisión de continuar o interrumpir un embarazo le corresponde única y exclusivamente a la mujer embarazada o persona con capacidad de gestar en ejercicio de su autonomía reproductiva, tal y como resolvió la Suprema Corte. También en la Ley General de Salud se deben de considerar servicios de salud reproductiva. Toda mujer embarazada o persona gestante puede solicitar libremente los servicios de aborto seguro para interrumpir su embarazo durante las primeras 12 semanas del proceso de gestación. El personal médico y de enfermería deberá brindarle a la mujer o persona con capacidad de gestar información completa, objetiva, científica y veraz también sobre la anticoncepción de emergencia.
sobre la objeción de conciencia. Para efectos de esta ley, por objeción de conciencia se entiende el derecho que tienen individualmente. No se puede, la objeción de conciencia no es un derecho institucional de una institución, es un derecho individual. Quienes forman parte del personal médico o de enfermería en alguna institución del Sistema Nacional de Salud para abstenerse de participar directamente en la prestación de determinado tipo de servicio o de atención médica contrarios a sus convicciones éticas, de conciencia o de religión. Que no haya ninguna duda de que el derecho a la objeción de conciencia como parte del derecho a la libertad de conciencia debe ser respetado. Sin embargo, ninguna persona puede invocar objeción de conciencia para abstenerse de prestar el servicio a una determinada persona o grupo debido a su origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, religión, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra su derecho a la salud. También especificamos, así como se garantiza el derecho individual a la objeción de conciencia, que es responsabilidad de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud garantizar la presencia ininterrumpida en cada una de sus unidades clínicas o establecimientos bajo su cargo de personal médico y de enfermería que no sea objetor de conciencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Le agradezco a las senadoras Malú Micher y Patricia Mercado la invitación a sumarme a esta importante iniciativa y hacerlo en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Como alguien que cree que es responsabilidad de todos construir un México de derechos y de libertades para todas las mexicanas y para todos los mexicanos, me parece que hoy es un día y es una iniciativa muy importante. La interrupción del embarazo es un asunto de derechos humanos. También lo es un asunto de salud pública y de justicia. No es un asunto que deba enmarcarse en una discusión de convicciones religiosas o morales. Es un asunto de derechos. Y como legisladoras y legisladores estamos obligados a abordar su discusión desde esta perspectiva. Sin duda, la decisión unánime de la Suprema Corte es motivo de celebración, sienta un valioso precedente para la protección de los derechos de las mexicanas en todo el país. Por sus alcances, ya se explicó aquí, la resolución obligará a los jueces a considerar la inconstitucionalidad de las normas que criminalizan el aborto en cualquier entidad federativa. Por su significado, se trata de un pronunciamiento histórico en favor de nuestros derechos sexuales y reproductivos y por su trascendencia también es una decisión relevante. Deben obtener su libertad aquellas mujeres que hayan sido procesadas y sentenciadas por decidir sobre su cuerpo. El mensaje que nos envía en esta y otras resoluciones la Suprema Corte es contundente. No se puede criminalizar a las mujeres por decidir sobre sus cuerpos y considerar al aborto como un delito, violenta nuestros derechos. Sin embargo, esta resolución no solo sentó un precedente, también abre una oportunidad. Como decía Patricia, la construcción de esta sociedad de derechos para las mujeres ha sido lenta. Así debe ser, pero ya llegó el momento y esta es la oportunidad que nos abre la resolución de la Corte. Es la oportunidad para que el Congreso de la Unión sea el espacio para abrir un diálogo plural, para debatir a fondo el tema de la despenalización del aborto en nuestro país y de la consagración plena de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de nuestro derecho a decidir. Y con esa convicción asumimos el compromiso y suscribimos esta iniciativa. Como mujeres, como mexicanas, pero sobre todo en este caso como legisladoras, no podemos evadir nuestra responsabilidad, esperando que sean las resoluciones judiciales las que reconocen o no o deciden
el alcance de los derechos que las leyes aún no reconocen. No somos ingenuas, sabemos y reconocemos que este es un tema polémico, que este es un tema en donde no hay unanimidad de visiones, pero justamente ese es el trabajo del Poder Legislativo, abrir los espacios para el debate y el análisis plural, para escuchar siempre con respeto los puntos de vista y para pronunciarnos sobre los temas que nos importan a todas y a todos. Este es el espacio, este es el momento y yo me siento muy comprometida y muy honrada y muy cómoda con suscribir esta iniciativa. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo estoy feliz de estar viviendo este momento histórico en favor de las mujeres. Estamos viviendo unos años de completa transformación, avanzando hacia los derechos de las mujeres. Porque ser mujer había significado luchar porque se reconociera nuestro espacio en el mundo, porque se respetaran las decisiones que ejercemos sobre nuestros cuerpos. Y estas decisiones no son concesiones, no son permisos, son derechos. El derecho a abortar y los derechos reproductivos son una lucha central del movimiento feminista. La autonomía para decidir sobre nuestro cuerpo, usar métodos anticonceptivos, tener pareja o no, ser madres o no, son parte de nuestros derechos sexuales, reproductivos y de salud. Derechos que voy a defender. Estas no son ideas radicales, son mínimos indispensables para construir un mundo igualitario y digno, un México más justo, más humano, un México donde nuestros cuerpos no sean constantemente vigilados, controlados, castigados o racializados. Un México en el que tengamos el derecho y libertad para decidir sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro y sobre nuestro plan de vida. Un México en el que no sea crimen ser mujer. Al reconocer este derecho, estamos reconociendo violencias históricas, tabúes sociales, culturales y religiosos que no han visto a la mujer como un sujeto político y social autónomo. Las mujeres hemos perdido ya el miedo, nos hemos dado cuenta que no estamos solas, nos hemos aprendido a querer, a respetar y a reconocernos protagonistas de nuestra historia y de la historia. Y eso nadie nos los va a poder arrebatar. Mi compromiso será con las mujeres y no dejaré de luchar hasta conseguir que los derechos reconocidos sean efectivos. Felicito a Malú, muchas felicidades a Patti y a todas las que estamos aquí por tener el valor de luchar por este tema, que es un tema que ha sido realmente muy difícil incluso de tocar. Así que muchísimas gracias y felicidades. Hola, mi querida senadora. Gracias. Gracias, estamos a la orden. Muy buenos días todavía o ya tardes. Este día es importante, ya que con satisfacción me uno a la celebración de este día porque tengo la firme convicción de que toda mujer se le debe de reconocer el derecho a decidir de forma libre y voluntaria si decide interrumpir o no su embarazo. Este derecho se funda en la dignidad que tiene la mujer como ser humano racional y con capacidad para autodeterminarse, por lo que la maternidad no debe de ser impuesta a la mujer contra su voluntad mediante penas impuestas por el Estado o la sociedad. La maternidad solo debe de ser elegida por la mujer después de realizar una autovaloración que le ayude a determinar si es compatible con su proyecto de vida, con su salud, su bienestar psicológico y emocional, así como con sus posibilidades socioeconómicas. Pues de ninguna manera es aceptable que se pretenda forzar a la mujer a ser madre a pesar de que esto le resulte traumático, doloroso, riesgoso y perjudicial en cualquiera de sus formas. Por su parte, el Estado debe de garantizar las condiciones legales y materiales adecuadas para que las mujeres puedan ejercer este derecho, así como las demás de carácter sexual y reproductivo, en condiciones seguras
accesibles y con la información necesaria suficiente. Ya basta de encarcelar, poner en riesgo y violentar a las mujeres por interrumpir su embarazo. Desde el Senado de la República trabajaremos hasta garantizar nuestro derecho a decidir. Agradezco a mis compañeras senadoras Malú Micher, Patricia Mercado y a todas las aquí presentes, por la cual suscribiremos esta importante iniciativa, porque ese es el Parlamento. El Parlamento venimos a hablar y a proteger los derechos de todas y de todos. Muchísimas gracias. Muy bien, Alma. Muy bien. Venga, Indira. Venga, doña Indira. En este país hay tanta moral que la tenemos doble. Y esa carga de moralidad, ese exceso de moralidad, no nos permite hablar de una realidad que lastima a las mujeres, que violenta a las mujeres, que criminaliza a las mujeres, principalmente a las más pobres, a las que menos acceso a la justicia tienen. Y de esto tenemos que hablar, de una realidad en donde las mujeres que sí tienen dinero van a abortar a McAllen, Texas, o a Ciudad de México. Y las que no, se mueren. Y la omisión del Estado las está matando. Entonces, tenemos que abrir el diálogo, la discusión, el debate y el análisis para poner los derechos y las libertades de las mujeres al centro. No podemos tapar el sol con un dedo de lo que sí pasa en este país, del nulo acceso también a los servicios de salud pública. Cuando una mujer decide ser madre, ahí está el Estado, con los servicios de salud pública, y seguimos trabajando para que así sea. Cuando una mujer decida no serlo, el Estado también tiene que ofertar los servicios de salud de tal manera que ninguna mujer ponga en riesgo su vida. Porque si algo tenemos que defender en cualquier trinchera, es la vida. Y aquí defendemos la vida de las mujeres y de sus decisiones, para que nadie sea criminalizada por sus decisiones. Así que estos prejuicios, estos mitos, estos tabúes alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no pueden ser un obstáculo para una discusión que es en el Estado de Derecho, bajo el marco de las leyes y en un estricto apego a la ética personal de lo que significa defender los derechos y libertades de cada una de nosotras. Estamos aquí abriendo un diálogo, porque así tiene que ser las causas que defendemos, en un proceso dialogante, no cerrado, no excluyente, no para hacer una imposición, sino para discutirlo. Ya no podemos pensar en un país donde esto no sucede. Todos los días hay mujeres que abortan y todos los días hay mujeres que están poniendo en riesgo su vida. Entonces, para nosotras, que además tenemos que abrir esta discusión porque es nuestra obligación hacer leyes, hacer cambios, es sumamente trascendental dejar la puerta abierta a esta discusión con esta iniciativa. Aquí tenemos a Patricia Mercado y Malú Micher, que han estado al frente de esta causa durante muchos años, y que este es el momento, porque estamos reventadas de violencia y, por lo tanto, estos símbolos verdes, morados, que nos indican las nuevas generaciones, además que afuera están marchando por sus derechos, que es la brújula y el tiempo perfecto, el norte perfecto para decir, tenemos que hablar y escuchar. Y este tema es trascendental por los derechos de las mujeres, por sus libertades y porque ninguna de nosotras siga siendo violentada ni criminalizada
por nuestro derecho legítimo a ser o no ser madres. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Dices que nos vamos porque ya están los Queridas compañeras, compañeros de la prensa, no sé qué dice aquí, pero aquí estamos por una vida, por un aborto seguro para todas las mujeres, por una maternidad libre y voluntaria, por el derecho a decidir y por la vida de las mujeres y las niñas. No más niñas, madres obligadas al aborto involuntario o a la maternidad involuntaria. Aquí estamos llenas de orgullo, como lo dijo las senadoras. Nos orgullecemos de pensar así por las libertades de este país y por la libertad de las mujeres. Y es ahora, es hoy o nunca, porque como lo hemos dicho, vamos a trabajar sobre la sentencia de la Corte que nos allanó el camino. Muchas gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias. El puño verde. Aquí está. Puño verde, el puño verde. Aquí está. Gracias. Gracias. Qué bueno que ¿Qué dice? No, es que sabes que me dieron uno.